We have Jacobo Ríos, Professor Jacobo Ríos. Can you hear us, Jacobo? Sí, yes, of course. Do you hear me? ¿Me oís también? Sí. Hola, yo os oigo perfectamente. No sé si me oís o no. Sí, podemos oírte bien, Jacobo. Sí, estupendo. Jacobo, thank you so much. Muchas gracias, Jacobo. Jacobo va a Gracias. dar su charla en español, la podría haber hecho en francés, en catalán. También la va a hacer en español. Lo que va a hacer Jacobo es que va a compartir un PowerPoint y vais a poder ver la traducción de sus palabras al inglés. ¿Vale? So, those that don't speak Spanish, you can follow Jacobo's presentation in English through the subtitles there. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Pascual. Entiendo que todo el mundo me oye y que todo el mundo tiene acceso a la pantalla compartida que acabo de poner, un PowerPoint muy simple, muy básico, pero cuyo objetivo principal es los subtítulos. Es decir, vamos a ver, lo vuelvo a poner. Es decir, que se traduzca automáticamente. Si todo va bien, estáis viendo subtítulos abajo Sí, generados automáticamente. ¿Todo funciona? Sí. sí, todo correcto. Muchas Bueno, gracias. bueno, pues lo primero, muchas gracias, Pascual. Gracias al profesor Pascual Pérez Paredes por la invitación. Gracias, Pascual, por haberme permitido estar aquí y hablar hoy en la Summer School. Me hubiera gustado mucho poder ir en presencial, pero bueno, esta vez no ha podido ser. Pero desde aquí siempre es un placer. También gracias a todas las demás personas que me han permitido esta intervención, a tu colaborador también, Patricio Santiago Illán, investigador de la Universidad de Murcia, a la Universidad de Murcia en sí misma por esta invitación. Es la primera vez, bueno, la segunda vez, pero en el mismo proyecto que colaboro con vosotros y siempre es un placer. Luego también quería agradecerle al decano de Filología de Perpiñán, ¿no? Henry Tyne, que era miembro de vuestro proyecto antes que yo, que sigue siéndolo lógicamente, y que me habló de este proyecto y me facilitó ponerme en contacto con vosotros y poder hablar de estos temas que nos interesan a todos. Antes de empezar propiamente el tema, que es libertad de movimiento y fronteras, perspectivas europeas internacionales, decir que, bueno, escuché con mucha atención la presentación, tanto de Pascual como de la vicerrectora Ana Vanessa Valero, y, bueno, me pareció muy interesante, especialmente porque veo que entre los objetivos de Format Play está concretamente también contar historias de gente que se va afuera, como dijo la vicerrectora, porque dijo que tenemos que salir fuera, de gente que vive o trabaja en otros países europeos. Bueno, concretamente, aunque no me extenderé sobre ello, es mi caso, yo soy español, no podría hablar catalán, pero sí podría a lo mejor un poquito de gallego, porque soy de Galicia, de La Coruña, pero vivo y trabajo en Francia, donde hago mi carrera como decano de la Facultad de Derecho de Perpiñán y profesor de Derecho Internacional. Bueno, dicho esto, en cuanto al idioma, como lo indicó también el profesor Pérez Paredes, pues utilizaré el idioma español, prefiero castellano, porque prefiero utilizar este idioma o el francés. No es que tengo más fluidez, francés o puedo cambiar lógicamente al francés, pero entiendo que es un idioma que no todos los participantes podrían controlar. Entonces, entre los dos, castellano o francés, pues le he dado una plaza preponderante hoy al castellano. Siguiente paso, en cuanto a la perspectiva que voy a adoptar en la presentación de hoy, eh, aunque incluiré una primera parte sobre temas europeos, tengo que precisar que mi especialidad es el derecho internacional. No sé si hay juristas entre los participantes, muy a menudo en España los profesores de Derecho Internacional son también profesores de Derecho Europeo. No suele ser así el caso en Francia. Entonces, mi especialidad propiamente es el Derecho Internacional, pero voy a también, lógicamente, hablar desde una perspectiva europea, tanto por el formato del curso, que es un curso de verano de la Unión Europea, cofinanciado por la Unión Europea y con una perspectiva muy marcada europea, pero también porque es interesante para tener una perspectiva global de lo que voy a decir. De todos modos, digo esto para que se entienda el peso de las normas internacionales que voy a explicar en este curso.
Antes de presentar las diferentes partes de mi intervención, decir, bueno, una serie de palabras introductivas sobre el tema propiamente, sobre la libertad de movimiento y de fronteras, bueno, tanto en Europa como en general entre los diferentes países. Hay que decir que normas internacionales, en general, derecho internacional propiamente, lo hay desde hace mucho tiempo. El derecho internacional es un orden jurídico antiguo, podría decirse, comparado a otras ramas del derecho. Se suele decir que el nacimiento oficial del derecho internacional data de 1648, año del Tratado de Westfalia. A veces se puede ir más lejos, evidentemente ha cambiado mucho, las normas internacionales han evolucionado, pero desde este, digamos, primer momento oficial, hace 4 siglos, en el siglo XVII, hay una constante, y es que los estados, los países, son de alguna manera la unidad básica. Y los países están divididos por fronteras que dividen los territorios. Los territorios son uno de los tres elementos constitutivos de los estados, de los países. Hay territorio, población y soberanía o gobierno como tercer elemento, es decir, lo contrario de la anarquía. Dicho de otra manera, tanto la población, que se desplaza cada vez más hoy en día, como los territorios son elementos constitutivos de los estados. Y estos territorios, sean terrestres o marítimos o aéreos, están separados por fronteras. La movilidad implica atravesar fronteras, lógicamente. Y sobre esto ha habido una evolución importante tanto en la práctica como en la normativa, como en la teoría. Por un lado, porque atravesar fronteras es hoy mucho más habitual y sencillo que en el inicio del derecho internacional, como también porque en la teoría, en las normas propiamente, en los diversos órdenes jurídicos, hay pues, reglas que lo enmarcan y en muchos casos que lo permiten. No siempre de la manera tan limitada que lo creemos, desde luego, pero sí hay una cierta permisividad mayor, o en todo caso, que la que podía haber en otras épocas. Una vez dicho esto, bueno, concretamente añadir también que en el derecho europeo propiamente hay una serie de normas específicas de las que hablaré próximamente en unos minutos en la primera parte de mi intervención, de las tres que va a haber. Y estas normas específicas se aplican, lógicamente, únicamente entre los 27 países miembros de la Unión Europea y, bueno, concretamente entre los que a mayores de ellos forman parte del espacio Schengen, cosa de la que hablaré propiamente. Pero me refiero que cuando hablaré de las perspectivas europeas, hablaré de las perspectivas de la Unión Europea, no de las perspectivas de, por ejemplo, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, otro, que es un tribunal que forma parte del Consejo de Europa, organización distinta de la Unión Europea y que comprende 46 países hoy en día, desde la expulsión de Rusia en 2022. Concretamente, ¿cómo voy a tratar el tema de la libertad de movimientos y las fronteras? Pues en tres partes, como lo decía. La primera parte va a ser una parte propiamente sobre las normas europeas y responderé de manera quizá un poco sucinta, quizá un poco básica, pero al menos espero relativamente clara. Responderé a tres preguntas: ¿qué, quién y dónde? ¿Qué, quién y dónde? Es decir, en la Unión Europea se habla de la libertad de circulación, pero ¿a qué nos referimos con ello? ¿Quién se beneficia de ello? ¿Y en qué territorios? Esta será mi primera parte que voy a comenzar próximamente. Después, en un segundo momento, hablaré de las perspectivas propiamente internacionales, en las que no hay que decir, no hay un derecho a la libertad de circulación propiamente, menos que hablemos de territorios internacionales como la alta mar, con la libertad de navegación u otros. Pero si hablamos de territorios que pertenecen a estados, no hay propiamente una libertad de circulación, está enmarcada por normas. De todos modos, estas normas pues dan derecho a ciertas cosas y al mismo tiempo también impiden ciertas cosas. Y hablaré concretamente en esta segunda parte de violaciones importantes de delitos internacionales, si queremos decirlo, o más propiamente, en el lenguaje del derecho internacional público, actos ilícitos internacionales, como puede ser el tráfico ilícito de inmigrantes o incluso la trata de seres humanos, que de alguna manera suelen tener una relación muy directa con lo que es atravesar fronteras.
bien porque sean ilícitos, esta manera de atravesarlos, bien porque el Estado impide cuando no tenía que impedir esta travesía, o bien porque atravesar fronteras es solo un primer paso antes de sufrir una especie de explotación que hoy en día se llama trata de seres humanos, que recuerda a la antigua esclavitud. Esta será mi segunda parte, las perspectivas internacionales. Pero añadí una tercera, que podía haberla puesto en la segunda igualmente, pero preferí distinguirla, que quizá hubiera merecido una cierta relevancia en el título, pero no lo incluí, que sería de alguna manera la libertad de movimiento y las fronteras desde una perspectiva marítima propiamente, por muchos motivos, pero quizá también relacionados con nuestro propio país, en el Mediterráneo, en el que estamos acostumbrados muy a menudo desgraciadamente, asistir en las noticias, la mayoría de nosotros ver en las noticias eh, sucesos trágicos para los derechos humanos, como suele ser cuando hay naufragios de pateras, de cayucos y de embarcaciones con migrantes. Pues voy a preguntarme un poco cuáles son las normas que enmarcan esto. Es decir, qué sucede si hay un barco en alta mar que quiere entrar en territorio nacional, que contiene migrantes, según si tenga o no pabellón, es decir, bandera. Esto será una tercera parte, las fronteras propiamente marítimas, la tercera parte de mi exposición. Tres perspectivas, europea, internacional y marítima. Primera parte, vamos a empezar entonces a decir, bueno, una serie de cosas sobre lo que es el derecho europeo. Probablemente haya otras ponencias que lo desarrollen, no lo sé, o que mencionen ciertos puntos específicos. Aquí, como decía, creo que debemos distinguir un poco lo que es propiamente la libre circulación, quién se beneficia de ella, y dónde tiene lugar esta. Bueno, espero lo primero que estos subtítulos automáticos, que no estoy mirando mucho, retranscriban bien lo que estoy diciendo. Si hay en algún momento de cualquier duda, pues no dudéis en comentarme. También habrá un momento de preguntas después. La libre circulación, propiamente. La libre circulación se puede aplicar como veremos, a los ciudadanos, pero también a los trabajadores, con una cierta distinción entre ellos. Hay que decir que hay una norma clave hoy en día. Voy a utilizar la perspectiva jurídica, lógicamente, porque es en lo que soy especialista, soy profesor de Derecho, y la norma clave de hoy es una directiva de la Unión Europea, la Directiva 2004/38. La Directiva 2004/38, bueno, el nombre concreto y completo es sobre el derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. Esta es la directiva propiamente. Bueno, no estoy seguro en el público, entre las 57 personas presentes son las otras personas que están propiamente en Murcia, cuántos son juristas y cuáles no, como he dicho, pero hay que decir que una directiva es una norma que se considera de derecho derivado. Entonces me permito algunas consideraciones básicas sobre ella, que me perdonen si hay especialistas de derecho por pararme a ello, pero para las otras personas prefiero decirlo. La directiva es una norma de derecho derivado, es decir, una norma adoptada por los órganos de la Unión que ellos mismos han sido creados por los tratados adoptados por los estados. Y la directiva tiende a armonizar condiciones. Es decir, que se intenta crear principios básicos comunes a todos los estados miembros. Bueno, esta directiva da la opción a los ciudadanos europeos evidentemente, de circular libremente en los territorios de los que hablaremos luego, europeos, pero hay que decir que la libertad de circulación propiamente de los trabajadores existía antes ya de diferentes maneras. Concretamente, para los trabajadores hemos hablado de ellos, era ya incluso desde el Tratado de Roma en 1957 había una cierta movilidad y básicamente ha sido esta movilidad desarrollada por diferentes normas, como la directiva que decimos ahora, y que incluye concretamente la necesidad de no discriminar, de facilitar este paso entre las diferentes fronteras europeas. Cuando hablo de fronteras, hablo aquí de fronteras internas, es decir, fronteras entre Estados miembros bueno, concretamente diremos del espacio Schengen, que hablaré luego en una tercera subparte, pero digamos que se puede viajar, estudiar, trabajar
como sabemos todos, dentro de lo que es la Unión Europea y pasar entonces de un estado a otro sin que haya controles en las fronteras internas. Hay que decir de todos modos que esto no es ilimitado, ¿no? Esta posibilidad no es ilimitada. Por ejemplo, si es puramente para turismo, hay que decir que debería durar máximo 3 meses esta movilidad interna. Si no, habría ya que justificar de otra actividad, o trabajo, o estudios, o al menos tener ciertos recursos para permitirse vivir en otro Estado miembro. Pero bueno, hay que decir también que en todo caso, aunque hubiera un límite incluso para los turistas en la movilidad interna, intraeuropea, es difícil siempre controlarlo, vista que no hay controles en las fronteras internas de la Unión Europea. Hay que decir también que en cuanto a los posibles límites, ha habido una serie de desarrollos de los límites de esta movilidad interna, concretamente incluso límites que han sido desarrollados jurisprudencialmente, es decir, por las sentencias de órganos jurisdiccionales de la Unión Europea. Bueno, para los que se interesen por ello, menciono, por ejemplo, una sentencia que se llama Dano, D-A-N-O, de 2014 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Digamos que la libertad de circulación existe, por resumir, es interna a los Estados europeos, pero no está desprovista de límites. Luego hablaré un poquito más de lo que son propiamente estos límites. Segundo aspecto sobre las perspectivas europeas. ¿Quién se beneficia de ello? Pues los ciudadanos europeos, es decir, las personas que tienen lo que se dan llamar hoy en día, desde el Tratado de Maastricht de 1992, la ciudadanía europea, citoyenneté européenne. El artículo 20 del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea define propiamente todo esto, lo que es la ciudadanía europea, una palabra utilizada muy a menudo, y concretamente lo define relacionándolo directamente con la nacionalidad. A ver, tengo aquí una versión francesa, me la voy a traducir yo mismo, del artículo 20 del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea, que dice que es ciudadano de la Unión toda persona que tiene la nacionalidad de un Estado miembro. La ciudadanía de la Unión se añade a la ciudadanía nacional y no la reemplaza. Es decir, que la ciudadanía europea es concomitante, paralela a la nacionalidad de cada uno, y es lo que da derecho a esta movilidad, digamos, casi plena, a pesar de los límites de los que podemos hablar propiamente. El artículo 45 del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea también contiene una serie de, digamos, corolarios o complementos de lo que es esta libre circulación, como es la necesidad de abolir toda discriminación propiamente, discriminación de empleo, de remuneración o de condiciones de trabajo entre ciudadanos europeos. Es uno de los derechos concretamente de los ciudadanos europeos. Pero vamos a ver, este derecho se aplica a los que tienen la ciudadanía europea. Es decir, no es plenamente aplicable a los, digamos, nacionales de estados, de terceros estados, de estados exteriores a la Unión Europea. Aquí tenemos una de las paradojas del tema, porque por un lado los beneficiarios son únicamente los ciudadanos europeos, pero por otro lado no hay controles, normalmente al menos, no hay controles en las fronteras internas. La consecuencia es que una persona que viene de un estado extranjero, en el sentido de no europeo, que puede tener derecho a esos 90 días también en un estado de la Unión Europea, puede cambiar de estado europeo, pasar a otro, atravesar una frontera interna sin tener control en las fronteras. Pero, y ahí está la clave, si por otro motivo, de otra manera, por ejemplo, la policía del país o otro motivo, digamos, se descubre que lleva más tiempo del permitido en la Unión Europea, ahí sí que ya no estaría en su pleno derecho. Digamos que hay la paradoja entre, por un lado, la ausencia de control en las fronteras internas y, por otro lado, la limitación de la estancia de los ciudadanos de los estados terceros. Paradoja porque es más difícil controlar
este tiempo, sobre todo si ha cambiado de Estado europeo desde el momento en que llegó, digo, el ciudadano de un Estado tercero. Bueno, evidentemente solo estoy un poco comentando esto brevemente porque si no la conferencia podría alargarse mucho, pero un tercer punto sobre las perspectivas europeas, después de decir qué y quién, es dónde. Y dónde, bueno, para ser exactos, dónde hablamos del espacio Schengen. Espacio Schengen que ha sido creado en 1985, que se ha desarrollado bastante y que hoy en día cubre numerosos estados, la mayoría de los estados miembros de la Unión e incluso algunos estados bueno, no extranjeros, exteriores, perdón, a la Unión. Es el espacio donde se aplica esta libertad de circulación más o menos pura o casi completa. Veremos luego dentro de un momento los límites. Hay que decir que hay hoy en día 25 estados de los 27 estados de la Unión Europea que forman parte del espacio Schengen. Concretamente, los que no participan son Chipre, Irlanda, que solo participa parcialmente, Chipre e Irlanda. Los otros 25 participan plenamente. Hay que decir que de los otros 25, los más recientes en adherir al espacio Schengen fueron Bulgaria y Rumanía. Bulgaria y Rumanía, concretamente en dos etapas, entre el 31 de marzo de 2024 y el 1 de enero de 2025 plenamente. Digamos entonces que se ha ido añadiendo. Aún hace no tanto, eran solo 23 estados de los 27, hoy en día son 25. Pero hay que decir también, y es importante, que hay cuatro estados que no son miembros de la Unión Europea, pero que tienen un estatuto especial, que es Noruega, son Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein. Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein, que también se benefician de esta libertad de circulación porque forman parte de los acuerdos Schengen, aunque no sean estados parte de la Unión Europea, no forman parte de los 27. Bueno, básicamente decir, por resumir, que la libertad de circulación de las personas, prevista también en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea, implica que todos los individuos europeos, tienen una nacionalidad, benefician de esta movilidad sin control interno entre las fronteras de los Estados europeos miembros de Schengen. Último punto, antes de pasar a la segunda parte, puede haber restricciones en lo que yo decía y concretamente se pueden restablecer los controles internos. Es decir, no es algo en lo que se piensa a menudo, aunque hemos tenido una experiencia reciente, que seguro que al menos los que vivimos en zonas fronterizas recordaremos, pero es posible en varios casos concretos restablecer los controles entre fronteras de Estados miembros de Schengen por un tiempo limitado y por causas muy concretas. Concretamente, lo normal, no hay normal porque es una excepción, pero lo más habitual sería limitado a 6 meses después de haber consultado a los otros Estados miembros de Schengen y por temas muy precisos. Lo hemos visto hace poco con el tema del COVID, el coronavirus, un restablecimiento de ciertas fronteras internas. Como sabéis, estoy en Perpiñán y he visto cosas de ese estilo, pero casos menos conocidos en los que se piensa menos, pues podemos pensar en Polonia en 2012, cuando organizó, creo que era la Eurocopa de fútbol, Francia después de los atentados de 2015, de noviembre de 2015, y otros países como Austria o Dinamarca después de una ola migratoria de 2015 igualmente. Es decir, que en ciertos casos, de manera temporal y puntual, por motivos muy específicos, es posible restablecer los controles internos que vuelven a limitar, entonces, de alguna manera, esta libertad de circulación tan fácil, tan sencilla, de la que tenemos la suerte de beneficiarnos los ciudadanos europeos y los que estamos en Europa. Esto es un poco la presentación básica de los aspectos europeos, pero es importante para mí también comentar una serie de cosas propiamente internacionales. Vamos a pasar a una perspectiva internacional, porque lo que nos parece normal en Europa no es normal en el mundo, no es lo más habitual. Evidentemente, las fronteras en el mundo existen y son mucho más visibles que las que vemos hoy en día en Europa. Y concretamente hay dos grandes actos ilícitos internacionales de los que quiero hablar hoy, que implican muy a menudo, aunque no siempre en uno de los casos, el hecho de atravesar fronteras.
y que de alguna manera permiten, digamos, reflexionar sobre lo que son las fronteras entre los estados en general, en Naciones Unidas o en el planeta en general. Hay que decir que el tráfico ilícito de migrantes y la trata de seres humanos suelen tener relación con atravesar fronteras. El tráfico de inmigrantes siempre, porque el aspecto ilícito es derivado justamente de atravesar las fronteras sin respetar las normas de los países. Y esto me lleva a reflexionar y afirmar que de alguna manera, fuera de estos espacios privilegiados de cooperación como es la Unión Europea, eh, los estados mantienen una preponderancia, por no decir exclusividad a veces, en lo que es las definiciones de las condiciones de entrada en sus territorios. Vamos a ver, lo primero, tráfico de inmigrantes, trata de seres humanos. Quiero decir, antes de entrar en la definición jurídica, que incluso terminológicamente hay muchas confusiones. Y confusiones que veo muy a menudo, no solo en la prensa, sino incluso a veces en análisis jurídicos. ¿Por qué? Porque, primero, terminológicamente incluso hay falsos amigos, creo que se dice en castellano, es decir, palabras que se parecen cuando designan realidades diferentes. Vemos que el tráfico de inmigrantes es en inglés smuggling y en cambio la trata es trafficking. Pero las normas relativas a uno y otro no son similares. No es el mismo hecho, aunque se tengan puntos en común. Entonces, si la trata es trafficking, da pie a veces, incita a confundirlos, a confundir trafficking con tráfico. No es lo mismo. Tráfico es smuggling, trafficking es trata. Y esta diferencia es importante sobre todo porque las normas que se aplican aquí, no, concretamente entre los diferentes estados, los tratados internacionales, pues sí que tienen paralelismos, características en común, pero son dos normas diferentes que prevén derechos diferentes, derechos de los migrantes, por ejemplo, diferentes según que sean objeto de tráfico o que sean el objeto de la trata. ¿Y cuáles son esas normas? Aquí es a donde quería llegar yo. Pues hay dos grandes tratados internacionales, muy interesantes los dos, y adoptados curiosamente al mismo tiempo. Es decir, que los estados los negociaron y los adoptaron a la vez, pero con dos normas distintas, dos tratados. Uno es el Protocolo de Naciones Unidas sobre el tráfico ilícito de migrantes, adoptado en Palermo en 2000, año 2000, y el otro es el Protocolo de Naciones Unidas sobre la trata de seres humanos, adoptado igualmente en Palermo en el año 2000. Es decir, los estados negociaron esos tratados, hoy hay más de 100 estados miembros, parte de estos tratados, los negociaron a la vez, pero con características diferentes. ¿Por qué? Porque no es exactamente lo mismo. Hay que decir que estas dos normas son un poco complementarias de un gran tratado que es el Tratado Marco o Convención Marco de Naciones Unidas sobre la criminalidad transnacional organizada, pero contienen normas específicas para lo que es el tráfico de migrantes y lo demás, y la trata. A ver, tengo aquí la versión española concretamente de la definición de ambos delitos, si queremos llamarlos delitos, aunque la palabra delito es poco habitual en derecho internacional, podemos llamarlo también crímenes o simplemente actos ilícitos. Y veamos cuál es la relación con las fronteras. Tráfico ilícito de migrantes. Según el protocolo, el tráfico ilícito de migrantes es la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un estado parte del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio financiero u otro beneficio de orden material. Esta es la definición concretamente de tráfico de inmigrantes. Y en cuanto a la definición de trata, bueno, aquí tengo la versión francesa, la traduzco directamente. Reclutar, transportar, transferir o albergar a personas con la amenaza de la fuerza o recurso a la fuerza u otras formas de coacción, resumo un poco, y abusando de una situación de vulnerabilidad con fines de explotación. Una versión un poco resumida. No es exactamente lo mismo. Vemos que en el tráfico de inmigrantes hay necesariamente el franqueo de una frontera. Se atraviesa una frontera. Es decir, se están violando las normas territoriales de entrada de un estado parte del protocolo, que son muy numerosos hoy en día. En la trata, concretamente, no hay necesidad de violar
las normas de fronteras o las normas de entrada en un territorio, porque la trata pudiera ser puramente interna. Pero sabemos que en la práctica muchas veces primero se franquea la frontera y luego se aprovecha la vulnerabilidad de los migrantes para someterlos a una explotación bueno, que es una forma muy a menudo de trata. Otros aspectos interesantes es que la norma que acabo de citar ahora de Naciones Unidas sobre tráfico, en el protocolo contra el tráfico de inmigrantes, se menciona concretamente que el objetivo es conseguir un beneficio financiero. Bueno, ¿quiénes de nosotros no oímos hablar, cada vez que vemos desgraciadamente en las noticias este tipo de casos, sobre los traficantes que reciben un pago diferente, según el lugar desde donde se parte y el lugar al que se va, un pago que es su remuneración, pero esto está claro que no tiene nada que ver con una agencia de viajes, es un abuso de una situación de explotación de gente que quita su país de origen, se va, perdón, de su país de origen para ir a otro país en que sus condiciones de vida pudieran ser mejores, pero al que no tiene normalmente derecho de entrar según las normas de ese país. Y para poder franquear esta frontera, hablamos de casos fuera de la Unión Europea concretamente, se beneficia de un paso, digamos, clandestino por medio de criminales, a los que paga. Es decir, que de alguna manera la vulnerabilidad, desgraciadamente, inicial de estas personas se mantiene no solo durante la travesía, no solo en el momento de pasar la frontera, sino después, y es por eso que son sometidas a trata o explotación, no siempre, pero en muchos casos. Por ejemplo, contrayendo una deuda para pagar el paso de la frontera, una deuda que a veces solo pueden pagar pues, trabajando ilícitamente, por ejemplo, en el país de destino. Digamos que concretamente el protocolo de Naciones Unidas sobre tráfico de inmigrantes y el protocolo sobre trata tienen dos perspectivas diferentes que se puede ver leyendo los derechos que da a cada uno. Y hay que decir que los derechos previstos a las víctimas de trata son superiores a los derechos previstos de las víctimas de tráfico de inmigrantes. ¿Por qué? Porque probablemente el objetivo de los estados en el año 2000 en Palermo, con el protocolo sobre tráfico de inmigrantes, era proteger sus propias normas nacionales de entrada, es decir, conservar su derecho como estados soberanos a decir quién tiene y quién no tiene derecho a entrar. Y por eso, de alguna manera, el objeto de la protección de esta norma es básicamente la soberanía territorial. En cambio, en las víctimas de trata sí hay una serie de derechos que están previstos para asistencia social y otros, para los que sí son víctimas de una explotación que es propiamente la trata. Resumiendo, y me quedo un poco corto porque esto merece un análisis mucho más detallado, resumiendo, en el tráfico de inmigrantes se está protegiendo los territorios. ¿Por qué? Porque los estados tienen territorio, población, soberanía, son sus elementos propios y fuera de sitios como la Unión Europea, pues no hay obligación de dejar entrar, protegen los territorios, pero en cambio, por medio del protocolo sobre la trata, también se protege bastante los derechos humanos. Por eso, cuando hablamos de las mismas personas víctimas de uno y otro delito, primero que atraviesan por medio del tráfico de migrantes una frontera y luego son explotados, ahí sí se pueden beneficiar de los derechos previstos por el protocolo contra la trata de seres humanos. Sabiendo, por cierto, que este protocolo menciona específicamente en su título también el caso de las mujeres y de los niños como posible colectivo especialmente vulnerable en casos de este tipo. Perspectiva del año 2000. Más puntos a decir sobre todo esto. Lo que yo me preguntaría, si estuviera oyendo mi propia clase y no fuera un especialista de estos temas, me preguntaría si hay algún tipo de incidencia de estas normas de las que estoy hablando en las normas propiamente europeas. ¿Hay algo parecido? ¿Hay algo inspirado de Palermo en las normas europeas? Y la respuesta es sí, pero con matices. ¿Por qué? Porque hay varias normas de derecho derivado. El derecho derivado son reglamentos y directivas europeos, concretamente, que se inspiran claramente en estos dos protocolos de Palermo, que son un poco la norma de base, pero con unas ciertas diferencias. Lo primero, hay que decir que inicialmente hablábamos de una directiva y de una norma de derecho derivado inferior todavía en cuanto a la
tráfico primero y a la trata segundo. Pero posteriormente, en el año 2011, se añadió una directiva sobre la trata. Hoy en día tenemos la directiva 2002/90 sobre el tráfico de inmigrantes, que no se llama exactamente así, se llama que es la directiva que define la ayuda a la entrada, al tránsito o a la estancia irregular. No se utiliza la palabra tráfico, ayuda a la entrada, tránsito o estancia irregular. Esto es el equivalente del protocolo contra el tráfico de inmigrantes. Y tenemos otra directiva del año 2011 que sí es más o menos, de alguna manera, el equivalente de la lucha contra la trata de seres humanos. Vamos a ver, el punto que a mí me parece más interesante es que la directiva europea de equivalente al protocolo contra el tráfico tiene muchísimos puntos de inspiración, lucha contra los traficantes, intenta proteger las fronteras, en el sentido de fronteras exteriores de la Unión, también, pero con una diferencia que, bueno, en mi caso me parece poco favorable a los derechos humanos. Hablamos de fronteras exteriores ahora de la Unión, y es la siguiente, y es que esta directiva no exige un ánimo lucrativo en la actividad de los traficantes para incriminarlos. Es decir, que así como la perspectiva de Naciones Unidas era de si alguien hace tráfico de inmigrantes es porque quiere ganar dinero, se ve claramente que está influenciado también por la Convención contra la Criminalidad Transnacional Organizada, en la perspectiva europea, al menos de esta directiva de 2002, 2 años después, se suprime la exigencia de ánimo lucrativo, lo cual es un poco problemático, porque querría decir que si alguien ayuda, pensemos en barcos, cosas así, ONGs, si alguien ayuda a entrar en las fronteras exteriores de la Unión a ciudadanos de estados terceros que no tienen derecho a venir de alguna manera, no tienen derecho en el sentido de derecho reconocido por el orden jurídico, si alguien ayuda, no podría ser incriminado según el protocolo de Naciones Unidas, pero sí podría ser incriminado según la directiva de la Unión Europea, porque no hace falta que haya ánimo lucrativo, lo cual no es muy bueno para los derechos humanos. ¿Por qué? Porque se podría poner en tela de juicio la acción de ONGs que ayudan a migrantes. A ver, más matices que añado a esto. Una directiva, para los no juristas lo digo, una directiva no es exactamente transpuesta igualmente en cada derecho interno. Es decir, que una directiva es común a los 27 Estados miembros, pero puede haber normas nacionales que luego la declinen, la concreten de manera más o menos similar. Es decir, una directiva armoniza, pero no uniformiza. Voy un poco más allá. Esto quiere decir que puede haber Estados miembros que hayan decidido decir que en sus normas nacionales sí hace falta el ánimo lucrativo para que haya tráfico de inmigrantes, a pesar de la directiva que no lo exige. Pero de alguna manera la directiva ha adoptado una posición un poco laxa, amplia. Y bueno, creo recordar, hablo de memoria, que la supresión del ánimo lucrativo fue una iniciativa francesa, supuestamente para poder probar más fácilmente el tráfico de inmigrantes, pero en la práctica no es muy positivo para la protección de derechos humanos, al menos desde mi punto de vista. Bueno, habría muchas cosas más que decir. Incito a todos los que se interesen en estos temas en ver los dos protocolos de Palermo, ver sus diferencias, uno claramente inspirado en la soberanía, tráfico de inmigrantes, otro claramente inspirado en derechos humanos, trata, y concretamente la Directiva Europea de 2011 sobre la trata, que sí es bastante completa. Me queda poco tiempo, pero voy a intentar hablar de los aspectos marítimos porque son paralelos a estos y son muy interesantes en mi opinión. Tercera parte, aproximación marítima. Y aquí voy a distinguir lo que es concretamente la entrada en territorios según que haya barcos con pabellón, bandera o sin pabellón, y según que estén inicialmente en alta mar o que estén ya dentro del territorio marítimo nacional. Primera distinción, vamos a distinguir si tienen pabellón o no. Jurídicamente, desde el punto de vista del derecho internacional, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el pabellón, la bandera, es lo que prueba la nacionalidad de un barco. Si el barco no tiene bandera o pabellón, pues se sobreentiende que no tiene nacionalidad, que ha sido fletado irregularmente. Hablamos de pateras o cayuco, básicamente. Pero vamos a hablar primero de los casos básicos. Un barco, un navío sin pabellón, que pudiera ser una patera o un cayuco. Y aquí distingo dos casos. Si el barco está en alta mar y el estado de costa, el estado costero, pues sospecha que, yo no sé, que puede haber
un tráfico de inmigrantes propiamente, que se aproxima a su frontera marítima. En ese caso, sí puede emprender una acción colectiva y tomar las medidas apropiadas. Eso está previsto en el artículo 8 del protocolo. Un problema. Problema siguiente. El problema es que no se dicen cuáles son las medidas apropiadas. ¿Qué puede hacer el Estado costero ante la patera o cayuco que se aproxima a su territorio, pero que está todavía en alta mar y no tiene pabellón? No se dice. Lo que vemos en la práctica es que suelen intentarse interceptar a estos navíos, si lo quiere el Estado costero, pero es una de las medidas posibles, y luego juzgar a los traficantes. Esa es una de las posibilidades. Hay algunos casos importantes. Si remontamos muy lejos ya en el tiempo, a 1948 hay un caso británico muy interesante, una decisión de justicia que fue adoptada por el Privy Council en el caso del navío Asaya, ASYA, con más de 333 concretamente, no, perdón, 733 migrantes ilegales a bordo, y el tribunal británico decidió juzgar a los migrantes. Otros casos un poquito más recientes en Italia y en España. Año 2001, Tribunal de Crotone en Italia, caso del navío Semil Pamuk, con K al final, no tenía pabellón, pues los tribunales italianos consideraron que tenían competencia para juzgar. Caso paradójico español. Audiencia Provincial de Las Palmas, año 2006. Rechazaron juzgar inicialmente a los traficantes. ¿Por qué? Porque como habían sido detenidos en alta mar, consideraba que no había competencia española por extraterritorialidad. Bueno, como internacionalista menciono que es claramente infundada esta posición, pero por suerte fue corregida por el Tribunal Supremo Español rápidamente después, un par de años después, creo recordar, no, al año siguiente, 2007, sentencia del 8 de agosto de 2007, que afirmó que España era competente para juzgar, evidentemente, a los traficantes, en base en aquel momento a la ley de competencia universal. Daba igual la extraterritorialidad. Digamos también que hay casos muy interesantes y aquí en una aproximación europea amplia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, concretamente un caso de 2012 en el que se condenó a Italia, en el caso Irsi, Yama y otros contra Italia, Irsi, Yama y otros contra Italia, año 2012, porque Italia había enviado patrullas navales a alta mar para impedir que estos navíos sin pabellón entraran en territorio italiano, para no tener que pasar el tiempo y el dinero necesario de identificarles, saber de dónde venían y otros. En aquel momento, el momento de los hechos, Italia tenía un acuerdo con Libia, las patrullas navales italianas impedían la entrada en Italia y por tanto en territorio europeo, y los enviaban directamente a Libia, aunque no eran necesariamente libios. Bueno, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en esta sentencia de 2012 condenó a Italia, lógicamente, por haber violado el principio de no devolución. Y voy terminando, voy un poco rápido, pero bueno, en las preguntas podemos profundizar si queréis. ¿Qué pasa si el navío tiene pabellón, si tiene bandera? Es decir, ¿qué pasa si se sospecha que un barco con nacionalidad y con bandera se está aproximando de las fronteras de un país para entrar con inmigrantes ilegales? Y bueno, hay que decir que también se menciona que se pueden tomar medidas, las medidas necesarias, pero atención, condición que se da aquí, que se prescribe por los protocolos, el artículo 8 también, dice primero que tiene que tener motivos razonables de sospecha, y segundo que hay que notificarlo al estado de nacionalidad, al estado de la bandera. Lo que ocurre es que aunque el protocolo dice que hay obligación de responder cuando se notifica, no se dice qué pasa si no responde. Es decir, si el estado de origen no quiere colaborar, ¿qué pasa? ¿Se pueden tomar medidas apropiadas, sí o no? No está claro. En la práctica se puede deducir que sí, pero no está específicamente previsto. Y hay que decir también, desde este punto de vista, que aquí la protección de las víctimas de tráfico de inmigrantes es muy inferior, insisto, muy inferior a las posibles víctimas de piratería marítima o incluso de trata de seres humanos, antigua esclavitud. ¿Por qué? Porque si se sospechara que hubiera víctimas de piratería o de tráfico de trata de seres humanos en ese barco, no de tráfico, de trata, es decir, de esclavitud, ahí no habría ni que notificarlo al estado de pabellón. Se podrían tomar todas las medidas necesarias directamente. Es decir, que de alguna manera, como he dicho antes, en mi punto número 2,
cuando se habla de tráfico de seres humanos, tráfico ilícito, perdón, de tráfico ilícito de inmigrantes, los derechos son un poquito inferiores que cuando se habla de trata de seres humanos, porque ahí sí se podría hacer todo lo necesario. Bueno, muchas más cosas que decir. Básicamente decir que las fronteras, como he dicho, son marítimas, pero se distingue claramente si es con o sin pabellón y en qué espacio marítimo se sitúan los hechos. Todo ello para como una especie de ejercicio de autoprotección de las fronteras. Y bueno, de alguna manera, en esta rápida exposición del curso, lo que hemos visto es hecho una trayectoria entre lo que es Europa, que es lo más cercano a nosotros, sin duda, y que nos parece todo tan fácil, tan normal, y lo que es el mundo. Cuando se salen de las normas europeas, que como he dicho, en mi caso yo las veo como un privilegio, una suerte que tenemos, y se va hacia las normas internacionales, nos damos cuenta que en realidad estamos viviendo en una excepción afortunada, que es lo que es una organización de integración, que es la Unión Europea, una organización internacional de integración que nos facilita mucho las cosas. La libertad de circulación de la Unión Europea puede que sea un modelo a seguir en otros espacios regionales o continentales, pero desde luego, de momento, en el mundo actual, es más una excepción que una norma. Y los estados siguen protegiendo sus fronteras, lo cual, bueno, por otro lado, se justifican numerosos casos, pero de una manera muy lejana a lo que es propiamente la perspectiva de libre circulación de Europa. Bueno, intenté ajustarme a los 45 minutos, espero no haber sobrepasado el tiempo, pero creo que si hubiera cualquier tipo de pregunta, yo encantado. Muchísimas gracias. Gracias. Jacobo, muchísimas gracias por una muy interesante presentación que nos sitúa en un contexto y en un marco jurídico en el que tú eres especialista y en el que me consta que has intentado, con éxito, sin duda, hacerlo accesible a todos aquellos que no tenemos una formación jurídica y, por tanto, se nos podría hacer este campo un poco más agrio, un poco más difícil. Bueno, tenemos tiempo para alguna pregunta y a lo mejor, pues, posiblemente alguien si quisiera compartir alguna pregunta en el chat, podríamos trasladarla a Jacobo. Tenemos unos minutos. Yo me gustaría, Jacobo, quizá empezar por preguntarte em, sobre cuáles son las limitaciones de forma general que se aplican a la libertad de movimiento de ciudadanos de la Unión Europea dentro de la Unión Europea. ¿Cómo es ese tipo de limitaciones a las que has hecho mención anteriormente en un sentido quizá práctico, ¿no? De cara a una persona que quiera mudarse a otro país para poder trabajar o poder estudiar? ¿Podrías comentar algo sobre el tema? Mencionado que dije yo de los periodos de 90 días. Si, por ejemplo, tenemos la nacionalidad de un Estado miembro de un país de Schengen y de la Unión Europea, en nuestro caso al menos, español, por ejemplo, o francés, podemos ir a otro país sin ningún problema por 90 días. Pero contrariamente quizá a lo que se piense, no se puede quedar uno como turista necesariamente indefinidamente. Esto es un poco lo que también se ha trasladado en la sentencia. Jacobo, creo que te hemos perdido. Solicitada por el país. Lo que ocurre de todos modos es que es muy poco probable que esto nos suceda. Esa es la paradoja, siendo al menos ciudadanos de la Unión Europea, bueno, y de un Estado europeo miembro de Schengen, es decir, no Chipre ni Irlanda. ¿Por qué es poco probable? Porque, uno, hay dos cosas que nos evitarían eso casi seguro a la mayoría de nosotros. Lo primero es que no hay controles en las fronteras interiores, entonces difícil establecer cuánto tiempo llevas ahí, y dos, que tenemos la nacionalidad de un país miembro de Schengen, por ejemplo, si somos para los que seamos españoles o franceses en este caso, ¿no? En cambio, entonces si el Estado, por ejemplo, quisiera decir a un europeo que tuviera que volverse, no puede seguir más allí, tendría que probar su estancia ininterrumpida durante X tiempo, lo cual
poco probable. Al menos esto puede suceder, como en el caso de la sentencia Danó, a casos de, a lo mejor alguien quiera aprovecharse digamos, de unas prestaciones sociales que hay en un Estado miembro de la Unión y no en el suyo de origen o algo así. En ese caso, a lo mejor sí podría el Estado detectar que ni trabaja, ni estudia allí, ni tiene los recursos necesarios. De eso va un poco la sentencia de la que hablo ahora. De todos modos, no hay, bueno, basta con ser estudiante, basta con buscar un trabajo, ahí no habría ni siquiera, no podría haber discriminación. Recuerdo el artículo 45 del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea. En ese caso, estaríamos equiparados a cualquier nacional del otro Estado. Si hablamos, en cambio, de digamos, por ejemplo, alguien que viniera de otro continente, no sé, América, América. Bueno, gracias a los comentarios aquí en el chat que dicen que le ha gustado. Intenté resumirlo mucho, hablé rápido y los subtítulos no sé qué tal, pero gracias. Si hablamos de alguien que viene de África, de América, por ejemplo, y que pudiera entrar, por ejemplo, con un visado de turista. Te hemos perdido otra vez, Jacobo. Creo. Digamos, en Francia, la Police aux Frontières, la policía de fronteras, no sé si esto lo hay en España, o cómo se llama, a lo mejor lo hace la Guardia Civil o otros, ni idea. Si hay un control y ahí pues la persona no prueba que tiene la nacionalidad de un Estado miembro de Schengen y por otro lado enseña un visado que pues ya tiene más de 3 meses, ahí podría ser ya, pues ya no podría seguir. Esa es la diferencia práctica. Es decir, que, bueno, digamos, los que vivimos cerca de las fronteras. Perdemos a Jacobo con cierta regularidad. Sí, ¿cómo puedes probar que eres miembro de un Estado Schengen? Es decir, por mucho que hables el idioma o lo que sea. Es decir, que yo, bueno, creo, como he dicho, en mi posición puramente personal y yo mismo como lo que he vivido en mi vida, me he beneficiado mucho de esta libertad de circulación, tanto como estudiante como ahora como un trabajador. De hecho, sigo teniendo la nacionalidad española, también la tengo la francesa, pero bueno. Me convertí en funcionario incluso de francés antes de tener la nacionalidad francesa, porque no hay restricción en Francia para los profesores de origen extranjero, para la función pública universitaria, digo, supongo que para atraer talentos, etcétera. Pero me he beneficiado mucho de eso, pero me doy cuenta que tenemos una, una suerte especial de ello y al mismo tiempo bueno, que si por lo que sea atraviesas una frontera y tienes un control, tienes que poder probar que eres europeo. Entonces, incito a cualquiera que si vosotros en Murcia estáis más lejos, pero si empezáis a circular, no olvidéis el DNI en casa. Eso es mi perspectiva práctica. Creo que es un consejo excelente. ¿Hay alguna pregunta aquí en la sala? ¿Alguien quisiera compartir alguna pregunta, algún comentario con Jacobo? ¿O también online? ¿Tenemos alguna? Yo diría que, de todos modos, tuve que acelerar un poco en la parte internacional. Para mí, vamos a ver, como tú dijiste, lo europeo es lo práctico y nos beneficiamos de ello, pero lo internacional es donde están los grandes retos. Hay, bueno, pactos migratorios, como digamos, la soberanía, los estados tienen derecho a proteger sus fronteras, pero al mismo tiempo tienen obligaciones también. Por ejemplo, el principio de devolución del que hablé, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es si un migrante, aunque venga, por ejemplo, a España sin tener derecho de entrar, una vez está aquí, no se le puede, jurídicamente digo, no hablo de posición ni política ni moral, jurídicamente no se le puede expulsar de golpe. Y de hecho, a veces violaciones de obligaciones internacionales de estados vienen de ahí. Vienen de ahí. ¿Por qué? Porque hay que, primero, identificarle, saber de dónde viene y si corre riesgo en su país de origen, comprobar su situación médica y otros. Y lo que ocurre en concreto con muchos estados, digamos, del sur de Europa, Italia, España, Grecia, etcétera, es que eso provoca concentración de nacionales de estados, de terceros estados en ciertas zonas
por ejemplo, pensemos en la isla de Lampedusa, etcétera, y al mismo tiempo gastos, trámites necesarios para los estados. Y esos gastos y trámites no los sufren de la misma manera estados que no tienen esa condición de proximidad con las fronteras exteriores de Europa, digamos. Y por eso en algunos casos vemos comportamientos totalmente reprobables como el caso que dije de Italia, que me parece muy, muy interesante. No sé si os llegáis a imaginar, alta mar es un estado común a todos, una parte común del territorio del planeta a todos los estados. El gran principio es libertad de navegación. Pues Italia llegó, fijaos, a enviar patrullas navales para evitar que las pateras o los cayucos entraran en Italia, pensando que así esquivaban la aplicación del principio de no devolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de la Convención Europea de Derechos Humanos. Y ahí, por suerte, el Tribunal de Estrasburgo, que no es de la Unión Europea, es del Consejo de Europa, donde Estrasburgo estuvo atento y hizo una aplicación extraterritorial del principio de no devolución, porque si no es muy fácil esquivar las normas, que bueno, son normas mínimas, yo diría, incluso de humanidad. Y por otro lado, hay otros temas también, como la obligación de salvamiento en mar, etcétera, que también vienen un poco a matizar lo que digo. Y a veces vemos casos de navíos como el Open Arms y otros que se dedican un poco a esto. Sí, quizá es paradójico que estamos situando este marco de libertad de movimiento basado en el derecho de ciudadanía o la ciudadanía europea que nos da a pertenecer a los países y a los territorios que forman parte de la Unión Europea en un marco global mucho más complejo en el sentido de que los flujos migratorios, bueno, pues como estamos viendo todos los días, cada vez que escuchamos la radio o leemos el periódico, bueno, están planteando verdaderos dilemas absolutamente humanos y verdaderas tragedias, ¿no? En muchas vidas, ¿no? No hay nadie que quiera plantear incluso dudas prácticas. Es la primera vez que tenemos un abogado gratis aquí en la sala. Es casi una Yo ocasión. encantado. Bueno, para mí ha sido un placer en todo caso. Me hubiera gustado a lo mejor poder ir a Murcia, a lo mejor algún otro año, porque siempre, nunca fui, la verdad, y me da ganas de ir. Pasa es que por consideraciones prácticas de concretamente mi trabajo aquí de decano y otros me es difícil, no puedo sentarme concretamente tanto como quisiera, pero bueno, al final tengo más participantes online que a veces los que tenemos en presencial cuando hacemos congresos, o sea que es una maravilla. Lo que voy a hacer es voy a dar también mi email, si queréis, por el chat. Así si cualquier persona necesita cualquier cosa, tenéis consultas o lo que sea, pues podéis escribirme. Yo quedo a la disposición de tanto de vosotros de la universidad como del alumnado. Hay que decir que siempre me encanta participar en cursos de verano, aunque todavía no me siento en verano porque aquí estamos a tope con el curso académico. Participo en otro en Coruña dentro de un mes, concretamente, que también voy a hablar un poco básicamente de actos ilícitos en mar en general y otras perspectivas. Y siempre es bonito porque hay primero pluridisciplinaridad, seguramente gente de muchos horizontes y supongo que de muchos países y quizá incluso de fuera de la Unión. Y ojalá que, bueno, yo creo que esto nos hace reflexionar. Y a veces vemos tanto, se habla siempre en las noticias, pero yo propongo incluso a los que no seáis especialistas de derecho de ir un poquito más allá. Cuando se dice, pasó esto, hubo este naufragio, se podría haber evitado, hicieron algo mal los estados, se violó el derecho de la Unión Europea o incluso el derecho internacional. Esta es la perspectiva que yo creo que hay que tener porque esa es la perspectiva que nos permite contribuir a la protección de los derechos humanos, más allá incluso. Y a veces no estoy seguro que en los medios de comunicación, quiero decir, sí se muestra el aspecto trágico humano, pero concretamente cuando hay una violación de derechos humanos hay que decir, oye, es una manera ya de posicionarse. Pongo mi mail en el chat. Sí, sí, Jacobo, muchísimas gracias. De verdad, ojalá que tengamos oportunidad bueno, en los próximos años, espero que pronto, de poder contar con tu presencia aquí en Murcia y poder, en ese caso, pues trascender, en este caso, la movilidad virtual y hacerla una física, una O movilidad. vosotros en Perpiñán también, en el Y futuro, nosotros seguro. también en Perpiñán, Pues, sería maravilloso. muchísimas Eh, gracias. a ti, Jacobo, muchísimas gracias por una excelente charla. Creo que hemos aprendido muchísimo hoy y te lo agradecemos.
Thank you, everyone. Now we have a break, so we'll be back at 11:30 Madrid, Rome, Paris time. Okay, so see you soon. Thank you.